Señor, gracias por tu Santo Espíritu que nos hace 8 días vimos la unión con Cristo, cuando estamos unidos a Cristo. Entonces, cuando estamos unidos a Él, entonces nosotros hacemos parte de los privilegios que Cristo tiene. Hacemos parte de Él. Por ejemplo, la Biblia dice que Él nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo y que nosotros reinamos juntamente con Él. Eso es una verdad, una identidad que ya la tenemos porque estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces, nosotros participamos de lo que Jesús es y hace. Por ejemplo, si Él murió, yo también morí. Si Él resucitó, yo resucité con Él. Si Él ascendió al cielo, yo ascendí con Él. Es nuestra posición en Cristo. Por eso el Señor decía, el que los reciba a ustedes, a mí me recibe. Cuando el apóstol, antes de ser apóstol, Pablo o Saulo perseguía a la iglesia. Y cuando Jesús se le aparece, ¿sabe qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. ¿Por qué Jesús dice, ¿por qué me persigues? Porque el que persigue a la iglesia, persigue a Jesús. Por eso dice, todo el que se levante contra ti, lo está haciendo contra mí. El que se levanta contra la iglesia. Por eso Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y el mismo Señor le dijo a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo que estaba haciendo Pablo, sin saberlo, era cogiendo una puntilla así de para acá y dándole patadas. Puntapié, imagínese usted. Entonces, en nuestra unión con Cristo, estamos identificados con Él. La Biblia dice que todos nosotros tomamos de su plenitud. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo ahora vive en nosotros. Nosotros no andamos solos, ahora Cristo vive en nosotros. Donde usted vaya, usted se va solo por allá para un pueblo. Usted no va solo, Cristo va en usted. ¿Y sabe quién es el que vive la vida de Él en nosotros? Cristo. ¿Quién es el que nos lleva a esa madurez espiritual? ¿Por qué nosotros podemos crecer espiritualmente? ¿Por qué nosotros cada día aborrecemos más el pecado? ¿Por qué cada día somos más maduros espirituales? Porque Cristo vive en nosotros. Usted ni yo no podríamos hacerlo. Pero si usted está experimentando una libertad en Cristo y usted está experimentando vida cristiana victoriosa, es porque Cristo vive en usted. No es porque sepamos Biblia, porque cualquiera puede saber Biblia, pero lo que realmente nos hace crecer y avanzar a la madurez y a la perfección es que Cristo vive en nosotros. ¿Por qué podemos vencer el pecado? Porque Cristo vive en nosotros. Es por eso, estamos unidos a Cristo. ¿Por qué se produce paz en nosotros? ¿O por qué nosotros podemos perdonar? ¿Será porque somos buena gente? No, es porque Cristo vive en nosotros. Y entonces Él comienza a producir en nosotros el carácter de Dios. Paz, gozo, perdón, paciencia, ¿cierto? Todas esas cosas, poder contra el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo lo está produciendo en nosotros. Tú no eres un cristiano de nombre. No, Cristo vive en usted. Si usted ha creído en el Señor,
lo que se produce en usted es vida, vida entre los muertos. Y podemos vivir en este mundo, así hayan dificultades, así hayan presiones, así hayan muchas cosas. ¿Sabe por qué podemos ser vencedores? Porque Él está en nosotros. ¿Cuántos han pasado dificultades esta semana? Como 3 nomás, gloria a Dios. No, yo creo que la mayoría hemos pasado por dificultades, situaciones difíciles, enfermedades, bueno, tantas cosas. ¿Y por qué nosotros podemos superar eso? ¿Por qué podemos tener paz en medio de las dificultades? Sencillo, porque Cristo vive en nosotros y estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. Él es el que edifica nuestras vidas y aún nuestros cuerpos. Hoy vamos a ver la autoridad que tenemos en Cristo. La Biblia dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 18. San Mateo 28. Versículo 18 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta autoridad se le dio a Jesús? Toda. Se le dio toda la autoridad. Nosotros tenemos una autoridad delegada en Cristo. Entonces Jesús dice: como yo tengo toda la autoridad y nadie está por encima de Cristo, sino que todo está bajo la autoridad de Cristo, principados, circunstancias, lo presente, lo porvenir, el pasado, todo está bajo la autoridad de Cristo. Él dice: yo a ustedes les delego autoridad. Por tanto, ustedes vayan y hagan discípulos, porque yo les he delegado autoridad. Entonces, nosotros tenemos una autoridad delegada en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo Jesús. Y Satanás tiene que someterse a nosotros. Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos capítulo 16, versículo 20. Dice así: y el Dios de paz, ¿qué hará? Aplastará. ¿Usted sabe qué significa la palabra aplastar? Hollar. ¿Sabe qué es aplastar? Que cuando alguien coloca su pie sobre algo, eso hace hueco. Hollar. Se imagina, no solamente pisotear, sino hollar, aplastar. Dice que Dios aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. ¿Por qué? Porque Él nos ha delegado autoridad. Cristo aplastó la cabeza de Satanás, pero también coloca a Satanás bajo nuestros pies. ¿Qué significa eso? Que tenemos una autoridad delegada de parte del Señor hacia Satanás. Quiere decir que tenemos la autoridad en Cristo Jesús sobre todo principado, poder y autoridad. Amén. Eso es lo que Dios nos ha dado. Esa es la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios 1, 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza a Cristo sobre todas las cosas, a la iglesia. Entonces, nosotros somos el cuerpo
de Cristo y Él es la cabeza. ¿Cuánta autoridad entonces tiene la iglesia? Toda la autoridad que el Señor nos ha delegado. ¿Para qué nos sirve a nosotros la autoridad de Cristo? ¿Para qué nos sirve? Para ejercer la autoridad. A veces es necesario cuando oramos ejercer esa autoridad. No sé qué situación se esté presentando en la vida, en su hogar, en su familia, su vida espiritual, pero a veces hay que usar la autoridad. A veces hay que usar la autoridad y ordenarle a Satanás en el nombre de Jesucristo que saque sus sucias garras de nuestras familias. Yo lo he hecho, estas noches he venido haciéndolo y yo dije, pero ¿qué estamos haciendo con la autoridad que el Señor nos ha dado? ¿Por qué nos amilanamos? ¿Por qué pensamos que Satanás está sobre nosotros? ¿Por qué pensamos? A veces vivimos así, los cristianos. No, hermano, use la autoridad que Dios te ha dado. Use la autoridad en el nombre de Jesucristo. Y pongan fuga al enemigo, hermano. Que Satanás sí estorba. Satanás acecha. Satanás quiere obstruir los propósitos de Dios. Pero a veces permitimos que Él nos controle, ¿verdad? Que hay que usar la autoridad. El Señor dijo, yo les he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Escuché por ahí algo de John MacArthur diciendo que los demonios no nos obedecen a nosotros. Yo le dije, pero es que el Señor dice que es en el nombre de Él que se sujetan, que es en el nombre de Jesucristo, y ellos tienen que someterse a la autoridad del Señor Jesucristo. No se someten a nosotros, pero sí al nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces debemos usar la autoridad, hermano, que Dios nos ha dado, no para conseguir lo que queremos, sino para hacer lo que Dios quiere. Dice la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos, así como el Padre me envió, yo los he enviado a ustedes. La iglesia, nosotros somos enviados por el Señor, hermano. Tenemos que entender esto. ¿Por qué yo estoy acá? ¿Por qué hago la obra? Porque el Señor nos ha enviado. Y Él tiene toda la autoridad de hacerlo. Toda. Entonces, Él nos ha enviado. Vamos a hacer la obra del Señor, lo que Él nos ha puesto a hacer, porque vamos es en el nombre de Jesús. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. 5:20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué somos según esta palabra? Somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Es un representante. Por ejemplo, el embajador de Colombia en los países. ¿Qué hace ese embajador? ¿A quién está representando? A Colombia. Quiere decir que lo que él diga, los negocios que él haga, ¿sí?, la participación que él tenga en ese país, lo hace en nombre de Colombia, o sea, como si fuera Colombia. La Biblia dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, es Dios en nosotros, Él en nosotros, haciendo su obra por medio de nosotros. Somos sus representantes aquí en la tierra. Quiere decir que lo que usted diga debe venir de parte de Él.
toda orden que usted dé debe venir de parte de Jesús, de parte del Señor. Por eso Jesús dijo que los que creyeran en Él harían cosas mayores, harían. ¿Por qué? Porque Él iba a ir al Padre. Entonces quiere decir que nosotros vamos a hacer cosas mayores, pero no nosotros, sino Él en nosotros, es a través de Él. De hecho, dice que nosotros vamos a reinar con el Señor durante el milenio. Algunos no creen en el reinado milenial, pero bueno, que no crean, que crean o no crean, eso no va a variar el propósito de Dios. ¿Sí? Como hay personas que no creen en los milagros, eso no varía el propósito de Dios. Hay personas que no creen en los milagros, que no creen en las lenguas, que no creen en diferentes cosas del Espíritu. Pero el hecho de que ellos no crean, ¿significa que Dios cambia? No. Dios sigue siendo el mismo, por los siglos permanece igual. Él no cambia. Amén. Entonces somos embajadores en nombre de Él y haremos cosas mayores. Vamos a reinar con Cristo durante 1000 años. ¿Por qué? Por la autoridad de Él en nosotros. Vamos a reinar juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita, ¿quiénes gobiernan? Presidentes, ¿cierto? Hay personas que son como emperadores en este tiempo, ¿verdad? Que hacen lo que quieren en un país. Pero un día, ¿quién va a reinar? Nosotros. Vamos a reinar con Cristo. Y ya no por voto popular, ni por democracia, sino por teocracia. Y usted que está aquí conmigo va a reinar juntamente con Cristo. Y tal vez el Señor a usted le va a dar 5 ciudades para reinar, 10 ciudades o una ciudad. Pero usted va a reinar juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque somos uno con Él. Estamos identificados con Cristo, pero además tenemos la autoridad del Señor. Amén. Cuando Dios creó todas las cosas, ¿qué usó Dios para crear? Para hacer la creación. ¿Qué usó Dios? ¿La qué? La palabra. Quiere decir que la palabra del Señor tiene autoridad. Cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué pasó? ¿Por qué la luz fue hecha? Porque la palabra de Dios tiene autoridad. Por la palabra del Señor fueron creadas todas las cosas. Y todo lo estableció bajo su palabra. También cuando Dios creó al hombre, lo estableció, lo trajo bajo su palabra. Génesis capítulo 2, versículo 16. Génesis 2, 16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Entonces, ¿qué le da el Señor al hombre? Le da su palabra. ¿Y qué tiene que hacer el hombre? Guiarse, someterse a su palabra. ¿Qué pasa si el hombre no se somete a la palabra del Señor? ¿Qué pasa cuando el hombre no se somete a esa autoridad? ¿Qué pasa con él? Muere. Cuando el hombre no se somete a la palabra de él, muere. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nosotros somos lo que la Biblia dice que somos. Amén. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Usted no es lo que usted piensa de usted.
Usted es lo que la Biblia dice de usted. Usted tiene lo que la Biblia dice que tiene. Nosotros hacemos lo que la Biblia dice que hacemos. Eso somos nosotros por la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a esas tentaciones? ¿Qué era lo que el Señor decía? Escrito está, así dice Dios, así dice la palabra. ¿Pudo Satanás vencer a Jesús? ¿Por qué no lo pudo vencer? Porque Jesús, ¿qué tenía? La autoridad de la palabra. ¿Algo puede contra la palabra de Dios? ¿Hay algo que puede estar por encima de la palabra de Dios? No, nada. Sencillamente nada puede estar por encima de la palabra del Señor. Y para la muestra de un botón, en un futuro Cristo reinará a través de su palabra. Apocalipsis 19, versículo 15. Apocalipsis 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesucristo va a reinar con su palabra, con su autoridad. Entonces, como cristianos, ¿qué es lo que debemos usar nosotros? ¿Qué debemos usar? La palabra. Porque la palabra de Dios tiene autoridad. Cuando estamos siendo tentados hacia el mal y la carne se levanta, ¿qué debemos usar nosotros? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra tiene autoridad. Entonces, cuando usamos la palabra, esta autoridad de Dios nos lleva a la victoria. Amén. No sé cuál es la circunstancia que estemos pasando, pero yo quiero decirle en esta noche que usted puede usar la autoridad de la palabra de Dios para ser victorioso. Si hay momentos donde Satanás ataca, aflige, oprime, utilice la palabra de Dios. Use la palabra del Señor. Porque a veces estamos derrotados porque no usamos la palabra de Dios. La gente se admiraba del Señor y decía, uy, se habla con autoridad, habla como quien tiene autoridad. ¿Sabe por qué decían eso de él? Porque él usaba la palabra de Dios. Uy, habla como quien tiene autoridad. Estaba usando la palabra que tiene autoridad, que es la palabra del Señor. Usted puede mandar aún a los demonios en el nombre de Cristo Jesús. Y si usted cree firmemente en la palabra y la autoridad de Dios, va a ser así, tal como usted lo está diciendo. Entonces, si dudamos de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el problema? Que a veces dudamos de la palabra de Dios y creemos que la palabra no tiene poder, que no tiene autoridad. Satanás siempre ha querido que nosotros dudemos de la palabra de Dios. Siempre. Génesis 3:1, ¿qué fue lo que Satanás le dijo a la mujer? ¿Qué fue lo que hizo poner en duda a la mujer? La palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo? Con que Dios
os ha dicho. Con que Dios les ha dicho. ¿Cuántas veces Satanás nos ha dicho eso a nosotros? Eso no es verdad, mire esto. Mire lo que le está pasando a usted. ¿Sí ve que eso no es verdad? Hacernos dudar de Dios, hacernos dudar de la palabra de Dios. Pero es ahí cuando debemos usar la palabra con autoridad y con fe, hermanos. Ahí. Porque Satanás va a venir a hacerlos dudar de esa palabra preciosa de Dios que tiene autoridad y poder para crear las cosas. Lucas capítulo 21, versículo 33. San Lucas. San Lucas 21, 33. Dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sabe qué significa eso? Que la palabra del Señor siempre se va a cumplir. Amén. Cielo y tierra pasarán, pero ¿qué no va a pasar? Quiere decir que se va a cumplir. Toda palabra de Dios se cumple. Toda palabra del Señor se cumple. Por la palabra se sostienen todas las cosas. Colosenses 1:17. Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y en otro versículo dice que todo es sustentado con la palabra de su poder. Entonces, ¿qué sostiene este universo, hermano? ¿Qué nos sostiene a nosotros? La palabra de Dios. Él mandó y fue hecho y existió. ¿Sabe que todo el universo y nosotros estamos compuestos de átomos? Y los átomos no se pueden unir entre sí. Si nosotros estamos compuestos de átomos, ¿cómo es que estamos unidos? ¿Por qué nosotros no nos desintegramos? ¿Por qué las cosas no se desintegran y andan por ahí volando? ¿Por qué? Por la palabra de Dios que sostiene todas las cosas. Yo le hago una pregunta: ¿usted puede vivir una vida cristiana victoriosa por la palabra de Dios? Si llegara la persecución a la iglesia para nosotros, ¿podríamos seguir siendo cristianos? Sí. Por la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia se va a mantener firme en medio de cualquier dificultad. Lucas 1:37. San Lucas 1:37. Dice así: porque nada hay imposible para Dios. ¿Sabe qué significa este texto, esta expresión? Significa que ninguna palabra de Dios estará exenta de poder. Ninguna palabra. Todo lo que sale de la boca de Dios tiene poder y autoridad. Todo lo que salga de la boca de Dios, toda palabra que sale de Él
no está exenta de poder. Por eso María respondió: hágase conmigo conforme a tu palabra. Porque ella sabía que la palabra de Dios es poderosa para hacer lo que Dios se ha propuesto. Lucas capítulo 4, versículo 36. Dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? ¿Qué era lo que hacía que los espíritus salieran de las personas? La palabra de Dios. Eso es lo que hace que los espíritus inmundos salgan. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene autoridad, hermano. Tiene autoridad. Cuando vayamos a orar por alguien, hay que creer es en la palabra de Dios, no lo que yo puedo hacer, porque a veces confío en mí mismo, en lo que yo puedo hacer, en el don o el talento que Dios me ha dado. No, hay que confiar es en lo que la palabra de Dios está diciendo. Bueno, hace unos años me pasó algo con mi hijo Isaac. Isaac llegó a los 12 años, 13 años, y a él no le salió el canino, un diente, un canino, y le quedó ese hueco ahí. Y nosotros, espere que salga ese diente, y no salía. No salía. Entonces él empezó a sentir un dolor en su encía. Empezó a sentir un dolor y cada vez era peor el dolor. Lo llevamos al odontólogo, le sacaron radiografía y la razón por la cual el diente no salía era que el diente iba hacia arriba. Entonces el doctor nos explicó: hay que hacerle una ventana, ponerle un gancho y obligar al diente a bajar. Bueno, ¿cuánto vale, doctor? 1.300.000. Eso fue hace como unos 18 años atrás. 1.300.000. A veces no había ni para el desayuno, mucho menos 1.300.000. Entonces nos pusimos a orar y duramos 20 días orando. Y dijimos, bueno, y le comenzó otra vez ese dolor. Bueno, vamos a ver qué pasó. Le volvieron a tomar otra radiografía. El diente ya iba más arriba. ¿Qué hacemos? Sigamos orando. Seguimos orando. Y un día que fui a traerlo del colegio, yo tenía un Renaultcito 9, fui a traerlo del colegio y veníamos, y saliendo del colegio él tenía la boca hinchada. De verdad, no les estoy mintiendo. Tenía su boca hinchada, el labio lo tenía así bien hinchado. Y el niño, el chico, pues era un adolescente, venía casi llorando diciendo: papá, mire cómo tengo eso. Papá, mire eso. Yo lo miré, pero en ese momento el Señor trajo una palabra a mí y me dijo: ordénele al diente que tome su lugar. Oye, y así como yo sentí que el Señor me dijo que lo hiciera, lo hice y le dije: le ordeno a este diente en el nombre de Jesucristo que tome su lugar. Inmediatamente su boca se deshinchó. Dijo: papá, mire, se me deshinchó. Sintió alivio. Yo dije: Dios hizo un milagro. Y a los 8 días el diente salió. Ahí tenemos las radiografías todavía. Porque es que la palabra de Dios, y en el nombre de Jesucristo, usted tiene autoridad, hermano. Porque a veces nos dejamos amilanar por una presión del diablo, nos dejamos amilanar por una enfermedad, por alguna situación. No, hay que usar la autoridad de Dios, hermano. Mire, hermano, a menos que Dios se lo quiera llevar a uno, a menos
que ahí sí no hay nada que hacer. Mire, hermano, use la autoridad de Dios. Use la autoridad del Señor. Una enfermedad, una situación, usemos la autoridad. Un problema en la familia, usemos la autoridad. En el nombre de Jesucristo, porque en su palabra hay autoridad. Él nos delegó esa autoridad. Tenemos autoridad en Cristo Jesús, pero nosotros no la usamos. Y ninguna palabra de Dios está exenta de poder. Cuando Dios dice algo, eso se hace, hermano. Y si nosotros estamos unidos a Cristo, Él nos va a decir qué hacer en ese momento. Él nos va a decir qué hacer. Cualquier situación por la cual estemos pasando, hay que usar la autoridad de la palabra del Señor. Lucas capítulo 9, versículo 13. Lucas 9, versículo, ¿qué les dije? 13. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Aquí hay un problema. Y hay una necesidad de alimentar a más de 5,000 personas. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? ¿Qué les dijo? Deles de comer. Esa fue la palabra de Él. ¿Qué debieron haber hecho los discípulos? Haber usado la autoridad que Él les había dado. ¿Qué hicieron ellos? Dudaron. No creyeron la palabra de Jesús. Debieron haber usado la palabra del Señor, la autoridad que Él les estaba dando. Pero ¿qué hizo el Señor? Él usó la palabra y le dio a comer a más de 5,000 personas con 2 peces y 5 panes. A multitudes. Una cosa nunca antes vista. ¿Por qué? Por la palabra de Él. Por la palabra de Dios. Nosotros como iglesia podemos usar la autoridad en este país. Podemos usar la autoridad en el nombre del Señor. Si Él lo coloca así, podemos hacerlo y vamos a ver cosas grandes de Dios. Amén. Proverbios 18, versículo 20. Proverbios 18, versículo 20. Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará ¿qué? Su vientre. Se saciará del producto de sus labios. 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿De qué está hablando acá? De la palabra de Dios. No es que su palabra o mi palabra tenga poder, no. ¿Qué es lo que tiene poder y autoridad? La palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando usted la usa? Usted se va a beneficiar, bendecir del fruto de sus labios que hablan la palabra de Dios. Y dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Pero no es lo que usted dice, es lo que Dios está diciendo. Es cuando usamos la palabra de Dios. Y yo quiero animarlo en esta noche, hermano, a que usted use la palabra de Dios, y la palabra de Dios está en su boca. Lo que Dios ha dicho, no lo que yo creo.
No lo que yo quiera alcanzar o lo que yo quiera ver, no, es lo que Dios dice y quiere ver. Es ahí cuando la palabra de Dios está en nuestra boca, entonces la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y el que la ama, comerá de sus frutos. Hubieron dos pastores hace unos 25 años atrás, algo más. Se enfermaron los dos y estaban en la clínica. El pastor de nosotros fue a visitar a esos dos pastores. Estaban en la clínica. ¿Y sabe qué hizo este pastor? Le preguntó a los dos. Al uno le preguntó, ¿usted quiere vivir? Y él le dijo, yo quiero vivir. Y al más joven, al que estaba menos enfermo, le preguntó, ¿usted quiere vivir? Él dijo, no, pastor, yo me quiero ir. Tal así sucedió. El uno se levantó y el otro se fue con el Señor. ¿Qué estamos usando nosotros? ¿Estamos usando la palabra del Señor? Dice, el que la ama comerá de sus frutos. Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero vivir. Mi esposa también le ha dicho al Señor, Señor, yo quiero vivir. ¿Usted quiere vivir? ¿No quieren vivir? ¿Cuántos quieren vivir? El salmista David dijo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Pero ¿qué pasa generalmente cuando nos da algo a nosotros? Me voy a morir, ¿cierto? Yo no sé por qué siempre pensamos lo malo. Algo nos dio, ay, me voy a morir. Pero no pensamos en que el Señor nos da vida y vida en abundancia. No pensamos en que el Señor dice, si tú pides alguna cosa conforme a mi voluntad, Él nos oye. Que Él concede los deseos de nuestro corazón conforme a su voluntad. Que Él es el que sana todas nuestras dolencias. Que Él es el que perdona todos nuestros pecados. Que Él es el que vive en nosotros para darnos poder y aún sanar nuestro cuerpo. ¿Quién es el que sana nuestro cuerpo? El Señor. No es que Él está en nosotros y Él es poderoso y Él vive en nosotros y Él vivifica nuestros cuerpos. Él es el que vivifica. Yo sé, estoy seguro que Él es el que me sana. Sí, me dan muchas cosas, pero Él es el que me sana. San Juan capítulo 7, versículo 46. San Juan 7, 46. Dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Les encantaba escuchar a Jesús. Eran admirables sus palabras. ¿Por qué? Porque hablaba con autoridad las palabras de Dios. Qué bueno que nosotros nos acostumbremos a hablar las palabras de Dios. Acostumbrémonos a vivir así, hermano. Acostumbrémonos a vivir usando la palabra de Dios. Yo lo hago. Estoy aprendiendo a hacerlo. En cada situación uso la palabra de Dios. Y yo le he dicho, bueno, a algunos hermanos, a algunas hermanas les he dicho, algunos hermanos o alguien que sufre así de estrés y de depresiones, le digo, use la palabra de Dios. Úsela. Úsela.
porque esa es la autoridad de la palabra del Señor. Amén. A veces nos dejamos influenciar más por lo que percibimos que por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa, hermano, para darnos vida, para levantarnos aún de entre los muertos. Entonces la Biblia dice: lo que yo soy, debo creer lo que Dios dice que yo soy. Segunda de Corintios 5:17. Segunda carta a los Corintios 5:17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué somos nosotros? Nuevas criaturas. Eso lo dice Dios. No lo digo yo, eso lo dice Dios. Usted y yo, si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, o sea, una nueva creación. Ya esa vida antigua ya no existe. Ahora existe la nueva vida para nosotros. Una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas que pasaron, tú ya no vives en lo mismo, porque ahora es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque está en Cristo, y si está en Cristo eres una nueva persona, ya no eres lo mismo. Ya esa vieja manera de vivir no existe, no existe. Pero el diablo le dice: ¿usted cree que eso es verdad? ¿Usted se va a poner a creerle a la Biblia? ¿Usted se va a poner a creerle lo que dice Dios? ¿Y sabe por qué no progresamos en la vida cristiana? Porque desafortunadamente le creemos más al diablo que a lo que dice Dios. Y el Señor dice: si usted está en Cristo, usted es una nueva creación. Usted es una nueva persona. Su vida antigua ya no existe. Gálatas 2:20, lo sabemos de memoria, dice: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Crees esa palabra? Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué ha pasado con los que son de Cristo? ¿Cuántos somos de Cristo, los que estamos aquí? ¿Cuántos somos de Cristo? ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ha pasado con esta carnecita? Está crucificada. O sea que eso ya no existe, ya no vive, está muerto. Y como he compartido algo por ahí en el Facebook, la carne no nos va a acompañar en la eternidad. Por eso a la carne no le gustan las cosas de Dios. A la carne no le gusta orar, no le gusta ayunar, no le gusta congregarse. A la carne no le gustan muchas cosas, o todas las cosas que son de Dios, no le gustan. No le gustan. A la carne no le gusta crecer. A la carne no le interesa la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ella no va a entrar al reino de Dios. Dice que no se puede ni siquiera someter a Dios. Entonces, a veces, ¿qué hacemos como creyentes? Tratar de reformar esa carne, obligar esa carne y someter esa carne, ¿cierto? Someta su carne y trata de reformar la carne. No, hermano, no trate de reformar su carne, mátela.
matemos la carne. Porque dice la palabra que los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado la carne ¿con qué? Con sus pasiones y deseos. Ya no vivimos para eso. Ya no vivimos para eso. Entonces usted dice, pero yo ¿por qué siento esos deseos de pecar? Porque su carne está ahí. ¿Qué hay que hacer? Crucificarla. Crucifique la carne. No trate de reformarla, crucifíquela. Haga morir las obras de la carne. No trate de rehabilitarla. Mate su carne. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Y nosotros nos sometemos a la palabra de Dios. Una vida cristiana victoriosa es aquella que usa la palabra, la autoridad de Dios, para vivir una vida cristiana en victoria. Amén. En victoria. Cristo en nosotros y nosotros en esa unidad, en esa unión con Cristo y usando la autoridad que Cristo nos ha dado a través de su palabra, seremos más que vencedores. Ni la muerte, ni la vida, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo. Punto. Nada nos podrá separar de Él. Por eso podemos vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Y sabe qué? El diablo no lo podrá derrotar a usted. Porque Cristo, que es poderoso, está en usted. No lo podrá derrotar. Lo podrá de pronto tambalear, pero no lo vence. No lo vence. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Vivamos en esa autoridad, hermano. Vivamos en la autoridad de la palabra. Crea lo que Dios ha dicho de nosotros, nuevas criaturas, somos más que vencedores, reinamos con Él, estamos sentados en lugares celestiales. Crea esas palabras del Señor y utilice la palabra de Dios, y dice que su vientre se saciará del fruto de sus labios. Pero si en nosotros está queja, resentimiento, y hay muchas cosas que salen de nuestra boca y no es la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a vivir derrotados. Vamos a vivir derrotados. Y Dios no nos llamó para eso. Oremos. Señor, gracias por la palabra, porque tú nos muestras que tenemos una identidad con Cristo, porque estamos unidos a ti, pero además tenemos la autoridad que tú nos has delegado. Somos embajadores en nombre de Cristo. Eres tú en nosotros. Somos tus representantes. Y la autoridad de la palabra está en nosotros. Tu palabra nos ha sido dada para que la usemos, para que usemos la autoridad de la palabra, no creyendo en lo que nosotros podemos hacer, sino creyendo en lo que tu palabra dice y hace. Tu palabra, lo que tu palabra es. Señor, ayúdanos a vivir en esa victoria de la palabra de Dios. Ayúdanos. Señor, si hubiera algún enfermo en esta noche, si hay enfermos, levanten su mano. Tenga su mano levantada. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo, creyendo la palabra que dice que si oramos los unos por los otros y oramos por los enfermos, dice la palabra del Señor, ellos sanarán. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, en tu autoridad,
Le ordenamos a toda enfermedad, le ordenamos a toda dolencia que salga del cuerpo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que salga del cuerpo, en el nombre de Jesucristo, en la autoridad de nuestro Señor. Sea hecho por tu palabra, sea hecho en esta hora, Señor. Toda dolencia, toda enfermedad, suelta esos cuerpos y los cuerpos queden sanos en esta hora. Por el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo, haya sanidad para los cuerpos. Si alguno estuviera debilitado espiritualmente, Señor, que sea restaurado. Tu palabra dice que si oramos por algún hermano que se ha extraviado de la verdad, por algún hermano que esté mal, que haya cometido pecado, si pedimos, Dios le dará vida, y oramos para que tú le des vida, Señor, a aquellas personas que estén espiritualmente debilitados, frágiles, con tendencia a pecar, o que están practicando un hábito pecaminoso, Señor. En el nombre de Jesucristo sean levantados y tú les des vida por el poder de tu palabra. Señor, toda circunstancia que se ha levantado, Señor, bien sea económica, bien sea emocional, familiar, que se haya levantado, Señor, contra nosotros, en el nombre de Jesucristo, ordenamos a esas circunstancias que se sosieguen, que se apacigüen en el nombre de Jesucristo de Nazaret y por el poder de tu palabra. Oramos creyendo, Señor, que así será. Así será, Señor. Tú le diste orden a las aguas, al mar, y ellas se aquietaron. Las olas turbulentas, el viento tempestuoso se apaciguó y se hizo grande bonanza a tu palabra, Señor. En tu nombre se apacigüe, Señor, esas circunstancias adversas de una economía desfavorable, Señor, de aquellas circunstancias que estén afectando la vida emocional, sentimental, en el nombre de Cristo Jesús. Por el poder de tu palabra, sea hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, llévese esa palabra en su corazón y recuerden, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Un abrazo para todos. Tengan una excelente noche. Dios los guarda y los proteja de todo mal. Salúdense unos a otros.